Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Que la alabanza se alaba a Dios por lo que Él ha hecho. Y la adoración es rendirse a Él por lo que Él es. Exactamente. La alabanza es una acción que se da por lo que Él ha hecho o por lo que va a hacer. Por ejemplo, viene uno y se pone a pensar y dice uno, el Señor me ayudó a encontrar trabajo, lo voy a alabar por eso. Lo alaba por eso. Al siguiente día, como dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, al siguiente día hay algo más por qué alabarle. Entonces lo sigue alabando todos los días por lo que Él hace y lo adoramos por lo que Él es. Eso también es bien interesante, ¿verdad? Porque alabamos con el cuerpo y con el alma, también con el ánimo, porque sin ánimo no se alaba definitivamente. Mientras que la adoración es con el espíritu, o sea que una persona puede estar postrada ahí en cama sin poderse mover, pero él puede estar adorando, porque adora con el espíritu. Y dijimos que adorar al Señor es servirle. Por ejemplo, desde el momento que nosotros venimos y dedicamos hoy 1 hora y media, 2 horas, estamos adorando. Pero eso lo tenemos que tener bien claro, porque la gente no lo tiene muy claro, porque piensa que cantar así en un ritmo bajo es adorarlo. Y puede ser que sea adorarlo, pero no es solo eso. Hago la aclaración. Puede ser que sí sea eso, porque en ese momento nos postramos. Por eso es que le han dicho adoración a eso, porque ese momento en que uno se rinde, el momento que se postra, el momento que uno pues no hay mucha expresión física, sino que es como más quieto, Entonces se dice que con el espíritu uno está teniendo una conexión con el Señor. O sea, sí es adoración, pero no es solo eso, porque de hecho en medio de esa confusión y que en algunas iglesias no se enseña, algunas personas piensan que solo eso es adorar. Entonces dice, bueno, terminamos de adorar al Señor, ahorita vamos a escuchar la palabra. No, si escuchar la palabra puede ser también adorar al Señor. Ahorita lo estamos adorando, ¿o no? Va. Pero la adoración es la actitud del corazón. Es cierto. Porque la actitud del corazón hizo que hoy viniéramos acá. Nadie los olvidó, ¿verdad? Eso es adoración. Tuvieron la actitud de venir. Pero en el momento que empezamos a aplaudir y cantar, comenzamos a alabar. O sea que la adoración nos puede llevar a alabar. La actitud, esa nos puede llevar a alabar. Lo que a mí me interesa es que nos quede bien claro. Yo estoy aprendiendo, ¿va? Y creo que estamos aprendiendo todos. Entonces por eso es que lo vuelvo a repetir. La alabanza se permite a los hombres, pero la adoración únicamente a Dios. También la Biblia nos deja ver que dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dice en Proverbios 31, o sea que la alabanza sí puede ser a los hombres. Puede ser, no estoy diciendo que deberíamos hacerla, no me vayan a malinterpretar. Pero sí hay alabanza entre hombre a hombre. Dice que se saluden con salmos y los salmos son alabanza al Señor. O sea que nosotros teníamos ese ejemplo de saludarnos con salmos. Qué bonito. O sea, sí dice también la Biblia que Dios va a alabar a un grupo determinado muy reducido de hombres. Dios, imagínense ustedes. Alabando a un hombre. Eso está en la Biblia, lo estudiamos ahí y lo pueden buscar en el audio que quedó grabado para no repetirlo. En conclusión, les cuento que el martes, en un seminario para pastores que me invitaron a conducir el seminario, Entonces, yo, como el encargado del seminario no había llegado y todo, entonces él me pidió el favor que viera que empezáramos y todo, entonces yo llegué con la encargada de alabanza. Entonces le dije, mire, disculpe, le digo, usted ya platicó con el hermano, el pastor David, que cuánto tiempo va a ministrar. Sí, me dijo, él me dijo que cantara unos 3 minutos de alegres y unos 5 minutos de adoración, me dijo. Cuando me dijo así, me quedé así, le dije, o sea, 5 minutos de alegre y 5 minutos de triste, le dije, porque lo contrario de alegre es triste, ¿verdad? Y se me quedó viendo así enojada. Entonces le dije, no se enoje porque va a subir a ministrar arriba, le dije, estoy bromeando, discúlpeme. Entonces la gente piensa que cantar triste es adoración y que cantar alegre es alabanza, pero discúlpenme, eso está equivocado.
A usted también le han dicho alguna vez así cuando alguien dice, mire, cántenos unas alegres y unas de adoraciones, por no decir tristes, pero es obvio que en la mente lo piensan así. Adoración no se refiere solo a eso, sino que va más allá de eso. Y lo que pasa es que tal vez nos han enseñado así que la adoración es solemne, pero no necesariamente la adoración es solemne, porque si adoración se traduce que es servir al Señor, y uno le podría servir al Señor de forma solemne y de forma que no necesariamente sea solemne. Entonces, pensando en eso, adoración no necesariamente es solemne. Quisiera, después de esa introducción y ese resumen, hacer referencia a algunas cosas interesantes que nos encontramos acerca de la alabanza al Señor. Una de ellas, bien interesante, es que uno de los personajes más connotados en la Biblia es Moisés. De hecho, Moisés viene siendo una figura de Jesús, ¿verdad? Porque Moisés saca a la gente de Egipto a la tierra prometida. Jesús nos saca del pecado a una mansión prometida, a la vida eterna. Entonces ahí hay una similitud. Moisés nace en Egipto. Moisés nace en Egipto. Jesús nace en la tierra también, que la tierra obviamente simboliza en alguna manera un gobierno. Dice, hay una parte de la Biblia que dice que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Entonces, en esa similitud, otra cosa, Moisés nació bajo un tiempo de que mataban a los niños que nacieran. Jesús nace en un tiempo en el que matan a todos los niños que nacieran también porque tenían miedo que naciera el rey de los judíos. ¿Se recuerdan de eso? Entonces ambos nacieron en situaciones muy parecidas. Sí, les voy a seguir explicando, pero la cosa es que Moisés, en un momento determinado de su trayectoria, encontramos nosotros que viene y le dice al faraón, deja ir a este pueblo para que vaya al desierto. ¿A qué va a ir al desierto? A presentar alabanza y adoración al Señor, para que vaya al desierto y alabe al Señor. Entonces noten ustedes cómo de alguna forma la alabanza va íntimamente relacionada con la libertad. O sea, viene Él, lo liberta, lo saca de la esclavitud, entonces se produce la alabanza y posiblemente la adoración también. Es una cosa bien interesante que quisiera dejar bien marcada. La otra es que Moisés comienza en el desierto a alabar al Señor en uno de los momentos en que se da, y no solo él, sino que la gente que estaba con él es cuando ellos cruzan el Mar Rojo. Porque dice la Biblia que se le alaba por lo que él hace. Y acababa de hacer una hazaña impresionante, abrir el Mar Rojo. Entonces esa es una cosa. Pero no solo eso. Se recuerdan ustedes que la alabanza es expresión, ¿verdad? Y vámonos entonces a Éxodo capítulo 17, verso 8 al 13. Vamos a leer una cosa bien interesante acerca de la alabanza. Repito, Éxodo capítulo 17, verso 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Miren lo que pasa ahí. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, la levantaba, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Ahí prevalecer quiere decir que comenzaba a ganar la batalla que estaban teniendo, ¿va? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron bajo él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Paremos ahí.
Este es aquel momento, como ya lo leímos, es aquel momento cuando Moisés estaba en un lado, en la parte alta, y abajo estaba Josué y el ejército peleando. Y entonces había un momento que comenzaban a perder la batalla, pero porque las manos estaban abajo. Y para mí, las manos en alto significan alabanza. Ajá, libertad, alabanza, porque cuando alabamos, alzamos nuestras manos. Entonces lo que yo veo acá es lo siguiente. Lo que yo miro acá es que cuando nosotros alabamos al Señor, es cuando comenzamos a ganar las batallas. ¿Han tenido batallas ustedes? Sí, ¿verdad? Yo he tenido. Y entonces el problema es que cuando dejamos de alabar al Señor, entonces comenzamos a perder las batallas. Cuando nuestras manos están abajo, pero no solo las nuestras, las de nuestro líder. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado también quién nos va a liderar. Porque si el líder que nos está dirigiendo a nosotros mantiene sus manos abajo y no alaba, entonces posiblemente nosotros mismos también comencemos a perder las batallas. Eso es lo que yo puedo ver aquí, porque Moisés estaba bien gracias allá, no estaba en peligro a filo de espada, filo de espada. Pero que las manos estuvieran arriba era importante. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto como cabeza de alguien. Por ejemplo, en nuestra casa, un ejemplo, si don Julio, como cabeza en su casa, él no alaba, mantiene sus manos abajo, entonces puede ser que sus hijos comiencen a perder las batallas espirituales. Pero si él alza sus manos y alaba al Señor, sus hijos, porque aquí Moisés era el líder. ¿Y quiénes estaban ganando la batalla? A los que él estaba liderando. Entonces por eso es que nosotros, en nuestra casa, yo aquí en el colegio y donde nosotros estemos, nosotros en alguna manera tenemos un compromiso de levantar nuestras manos. Y si uno se cansa, pues que alguien le ayude a sostenerlas arriba. ¿Ah? Eso físico se refleja en lo espiritual. Eso es una cosa bien interesante que yo podía ver ahí. Y yo en lo personal les digo una cosa, que en medio de la alabanza he visto que Dios ha hecho cosas grandes sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. Entonces, eso quiere decir que en medio de levantar las manos nosotros miramos la victoria, en medio de la alabanza. O sea, alabamos por lo que Él ha hecho, pero al mismo tiempo también miramos que Él hace cosas. O sea, alabamos por lo que Él ha hecho y por lo que está haciendo y por lo que hará. Fíjense. ¿Ah? Y aparte de eso, una cosa bien interesante que encontré acá y que la vez pasada creo que la comenté con Israel, es que una vez platicábamos eso también con unos hermanos, y es que una cosa que a veces uno pasa por alto es que Jesús cantó, también alabó al Señor. Porque hablamos tantas cosas de Jesús, pero lo que yo nunca he escuchado que alguien predique es que Jesús cantó alabanza al Señor. Y entonces ahí está en la Biblia, fíjense, vámonos a Mateo capítulo 26, verso 28. Dice así en el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Salieron al monte de los olivos. O sea, Jesús ahí cantó un himno con sus discípulos. O sea, entre todos. Al monte de los olivos. El monte de los olivos significa un encuentro con el Señor. En el 30, ajá. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y esa ha sido motivo de mucha, porque yo busqué eso en el internet, ¿verdad? Jesús cantó un himno. Y hay un montón de foros en el internet que dicen que qué himno cantó el Señor, porque la Biblia no dice qué himno cantó. Y un montón de gente responde un montón de cosas ahí que algunas sin sentido, ¿verdad? Pero algunas tal vez sí. Entonces es que por eso es que estábamos hablando eso con Israel. Porque yo le decía eso, ay, ¿qué himno cantó el Señor? A ver qué decía él, ¿va? Porque es una muy buena pregunta. Porque como ya habían salmos en el libro de Salmos, ya se había escrito para ese tiempo. Él tuvo que haber cantado un salmo, pero ¿cuál?
Salmo 91, cantada de él, Isaías. Sí, miren, tal vez no es tan importante averiguar qué cantó Jesús, porque si lo averiguáramos, capaz solo eso quisiéramos cantar todos los días, ¿verdad? Tal vez por eso fue que no se escribió y qué himno, porque imagínense que tal vez en el original, habría que ir a leer el original, y cantaron el himno tal y tal. Pero sería interesante que estuviera así. Pero en Marcos también encontramos esa referencia, yo creo que en los 3 evangelios está. Que él cantó un himno antes de ir al Monte de los Olivos. Entonces, ¿a qué quería llegar? ¿A qué quería llegar? Moisés alzó sus manos para ir a la batalla. Jesús alza sus manos para ir él a la batalla. Porque lo que pasa es que recuerden ustedes que cuando él hizo esa cena, estaba a horas de ser entregado. A horas, ya le quedaban horas, porque se supone que como a las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, fue que lo entregaron. Porque después de haber celebrado Santa Cena, va al Monte de los Olivos, después de eso va al monte de Getsemaní, creo yo, a orar con sus discípulos. Entonces después de eso es que lo capturan. Entonces me llama la atención porque miren, Moisés y Jesús tienen cosas parecidas, pero la gran diferencia es que Moisés estaba en lo alto, levantando sus manos. En cambio él fue a la batalla directamente a dar su vida, que esa es la gran diferencia. Por eso adorar a Moisés no nos conviene a nosotros, adorar a Jesús sí, definitivamente. ¿Ah? Eso les quería dejar en su corazón. Por otro lado, aquí es donde viene tal vez lo más interesante con lo que me empecé a encontrar, y es que David juega un papel muy importante en la alabanza. De hecho, en la Biblia es uno de los que figura más la Biblia como uno de los pioneros en la alabanza y danza, definitivamente. Entonces me llama la atención, teníamos que ir a estudiar un poquito a David, porque yo les explicaba cuando empezó el tema que David era músico de los que tocan un instrumento. David cantaba y David inventaba los instrumentos. O sea, estaba completo, porque no solo tocaba, no solo cantaba, sino que él inventaba sus instrumentos para poder entrarle. Yo así no he conocido ninguno. He conocido unos, aquí tenemos 2 que cantan y tocan, pero no han inventado nada. Se queda pensando, ya inventó un instrumento. Hay que patentizarlo. Inventado en Guatemala. Imagínense. El asunto es que me llamó mucho la atención porque él, a través de David, se establece una alabanza. Cuando no había todavía edificio para templo de Dios, porque eso lo construyó Salomón, y Salomón fue después de David. O sea, David establece alabanza cuando no había templo. Entonces eso nos deja ver a nosotros que nosotros podemos alabar al Señor sin necesidad del templo. Pero no es eso tal vez a lo que quería llegar, sino más bien a Primera de Crónicas, capítulo 25. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante, y quiero que nos vamos a ir deteniendo en algunas partes bien interesantes. Si quieren, ustedes lo van subrayando en su Biblia, porque David, inspirado por el Señor, estableció 3 grupos para alabar al Señor. Capítulo 25, verso 1 en adelante. Si tienen celular, también lo van marcando si se puede. Especialmente, todos, especial para todos. ¿Ya lo tienen? Primera de Crónicas 25:1 dice así: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron, subrayen apartaron, para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Apartaron. Paremos ahí. Una de las cosas que tiene que suceder es que el que va a dirigir la alabanza, el ministerio de alabanza, debe estar apartado. ¿Apartado de qué? De la maldad, podría ser, del pecado, de las costumbres. Porque imagínense ustedes, hoy por hoy, tenemos en las iglesias mucha gente que es el que dirige la alabanza, pero no está apartado. Porque él dirige la alabanza en la iglesia y después de eso se va a dirigir a la zona 10 o zona 9. Pero no alabanza, sino que música mundana. Apartada significa llevar una vida en santidad.
Definitivamente es mejor apartarse, porque sinceramente si uno no se aparta, se contamina fácilmente, entonces hay que apartarse. Ok, dice para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutún, para que profetizasen con arpas. Miren pues, con arpas, con salterio y címbalo. Se supone que ahí están los tres grupos de instrumentos. Zarpa, las cuerdas, los salterios, los vientos y los címbalos, la percusión. Y entonces dice, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf. Ahí comienzan a enumerar a todos los hijos, miren, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijo de Asaf. Y aquí quiero que miremos, bajo la dirección de Asaf, subrayen eso por favor. ¿Quién dirigía a estos que estaban aquí antes? Empecé a leer del verso 1 y creo que voy como por el 3, en el 2. Subrayen por favor que la gente que acabo de mencionar dice, hijo de Asaf, bajo la dirección de Asaf. El que va a dirigir la alabanza tiene que reconocer un padre, porque aquí dice que eran hijos de Asaf y estaban bajo la dirección de Asaf. Entonces hay muchos ministros que dirigen alabanza que no tienen padre ni madre. ¿A qué me refiero? No me refiero a un padre a la casa, me refiero a espiritual. No reconocen un pastor. Entonces ellos vienen y dicen, ¿y a qué iglesia vas? Yo ahorita, por el momento, solo donde me invitan a tocar. No tiene un padre quien lo dirija. Entonces uno de los requisitos bien importantes es ese, que tiene que tener un padre, una especie de cobertura que lo dirija. Pero no significa solo decir, usted es mi pastor, pero nunca va con el pastor y le dice, mire, fíjese que me están invitando a tocar a tal lado y me da permiso para ir. Porque a los padres se les pide permiso, o ustedes no le piden permiso a su bebé para salir a algún lugar. Vaya. Y la respuesta puede ser no. Entonces tiene que estar listo. El papá no siempre dice que sí, entonces. Pero si yo les dije ahorita que estaban bajo la dirección de su padre, también se sigue repitiendo más abajo con nosotros y lo vamos a seguir leyendo, van a ver. Bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Jedanías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún. Subrayen eso, bajo la dirección de su padre Jedutún. ¿Quién los dirigía? Su padre Jedutún. Sí, ahí era padre biológico. Exactamente. De hecho, ¿cómo le parecería a usted que uno de sus hijos le diga, fíjate que en la clase una de mi compañera de la clase me está invitando a que si puedo tocar a sus cumpleaños? Ahí vengo. ¿Cómo así? ¿Usted no me has pedido permiso? Ajá, entonces peor todavía. ¿Y dónde está mi hijo José? No sé. Pero esperemos que son las 8 de la noche y no va a venir. Ya va a venir. Como a las 10, ahí viene, con su instrumento en la mano. Permiso, tengo hambre, tengo de comer. ¿Y busqué? ¿Dónde estás? Y fui a tocar. No, es hijo, está bajo la dirección de un padre. Entonces igual tendría que ser en el sentido espiritual si queremos la bendición también. Pero bueno, sigamos aquí mejor. Eso va para todos, especialmente los que dirigen la alabanza. Va con título. Y para todos también. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jeremías, pasamos, ¿verdad? El cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, comienza a mencionar varios, me los voy a saltar. Vámonos a la parte donde dice, todos fueron hijos de Emán, vidente del rey en la casa de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 13 hijas. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música.
estaban bajo la dirección de su padre, o sea que no, se supone que no hacían algo sin que el padre no se lo consintiera. Eso es dirección. Aquí hay una dirección general y se supone que aquí todos están bajo la dirección de la directora general Olga Palacios. El que hace algo sin su consentimiento se salta la dirección. Y luego sigue diciendo, y todos esos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. O sea que miren pues, los músicos estaban bajo la dirección de ellos tres, pero ellos tres estaban bajo la dirección del rey. ¿Y el rey bajo qué dirección estaba? De Dios, a través de los profetas. Entonces noten ustedes que hay una escala, una escalera de una cascada, una jerarquía, esa palabra estaba queriendo buscar en mi mente, gracias, de dirección. Entonces es muy difícil que una bendición caiga sin pasar primero por la cabeza. Es muy difícil, definitivamente. Entonces hay que reconocer autoridad. Y hay muchos ministros de alabanza que no tienen autoridad, no tienen un pastor, pero ¿saben qué? También hay muchos pastores que tampoco tienen autoridad. Ellos dicen, no, a mí Dios me puso. Entonces ellos creen que son ellos y Dios, que no tienen una autoridad aquí en la tierra. Y realmente todos aquí en la tierra necesitamos que alguien nos dirija. Todos necesitamos que alguien nos dirija. Termina esto, dice, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue de 288. Si alguien les pregunta cómo estaba organizado la alabanza en este tiempo, en el tiempo de David, ¿cómo lo organizó David? Lo organizó nada más con 288 personas. Habían tres grupos. Si ustedes siguen leyendo más abajo, se van a encontrar que se sorteaban quién iba a actuar el primero y así sucesivamente, ¿verdad? Pero ese era el número. Allá donde yo me congreso son más o menos como 150 en alabanza. Por eso es que cuando a uno le toca pasar a tocar, le toca pasar hasta como entre 2 meses, más o menos. Asaf tiene connotaciones y significados, igual que Jedutún y Emán. ¿Se recuerdan que eran esos tres nombres? Tienen un gran simbolismo y significado. Lástima que no lo puedo proyectar, pero miren pues, nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Eso significan los tres también ellos. Asaf representa el cuerpo, Jedutún representa el alma y Emán el espíritu. Nosotros podemos alabar al Señor con el cuerpo, con el alma y también con el espíritu. Aunque dijimos que con el espíritu se adora, pero también el espíritu alaba al Señor. Entonces por eso es que estaban ellos tres simbolizan el cuerpo, el alma y el espíritu. Los tres vienen siendo la figura de nuestro cuerpo, de nuestro ser integral. Sus nombres, el significado de Asaf es Dios reúne, congrega. Eso significa Asaf. Dios reúne, congrega. Pero miren qué interesante. Jedutún significa dar. Y Emán significa alabanza fiel. Ahora, conjuguemos los tres. Dios reúne para dar alabanza fiel. Porque primero llamaron a Emán, luego a Jedutún y luego, a Asaf, Jedutún y Emán. Entonces es bien interesante, ¿verdad? Porque sus nombres tienen un gran significado y ahí puedo sacar un estudio completo, pero no me quiero seguir deteniendo más en la alabanza y la adoración porque hay tantas cosas que el Señor quiere enseñarnos seguramente, pero miren esto, eso tiene un gran significado. No solo el alma, el cuerpo, el espíritu, sino que los significados. ¿Ya? Ahora, también tiene que ver la música, ¿cómo se divide? Maestro de música, en 3 grandes grupos. No, ahí está. Yo lo tengo acá, ritmo, armonía y melodía. Es lo mismo, solo que de diferente orden, ¿no? Asaf simboliza el ritmo. Para que haya alabanza, debe haber ritmo. Jedutún significa armonía. Y Emán, melodía. Fíjense
Fíjense, también tiene ese significado. También simboliza el tabernáculo. El tabernáculo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Otra vez, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que miren esto que interesante. Los hijos de Asaf eran 4. Si quieren, ayúdenme a sumar. Los hijos de Jedutún, 6. Y los hijos de Emán, 14. Cuando yo sumé esos valores, 4 más 6 más 14, me dio 24. Porque 24 es el ciclo de las horas que tiene cada día. Entonces, quiere decir alabanza al Señor, las 24 horas. O sea, así lo miro yo, ¿verdad? Así lo miro según el número de los hijos. Fíjense. Pero también los niveles de importancia. Por ejemplo, Asaf, como tiene 4 hijos, del 100%, 16.67 es el porcentaje de los 4 hijos. Significa que como Asaf es cuerpo, quiere decir que con el cuerpo debemos alabar un 16.67% al Señor. Si alguien alaba más solo con el cuerpo, entonces está mal. Debería haber un 16.67% de alabanza con el cuerpo. Pero debería haber, según los 6 hijos, es el 25%. El 25% representa el alma. Hay que alabar al Señor con el cuerpo, 16.67, con el alma, 25%. O sea, hay que hacerlo animado también, pero no con demasiado ánimo, porque si alguien lo alaba con el 100% de ánimo, podría haber problemas porque no está usando el espíritu. Porque con el espíritu debemos alabar los 58.33 que viene siendo los 14 hijos. No sé si me voy a entender en todo eso. Según el número de hijos, hay un porcentaje proporcional. Si uno, que significa el cuerpo, Asaf, tenía 4 hijos, es un 16.67 de 100. El otro, Jedutún, tenía 6, es el 25%. Y el otro que tenía 14 es el 58.33. Entonces lo que me llama la atención es que debemos alabar al Señor más con el espíritu que con el alma y que con el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que muchas veces es más que con el cuerpo. Entonces, pongamos más instrumentos para que se escuche mejor, entonces que den ganas de moverse. Es la preocupación de algunos, pero realmente no debería ser así, sino que debería ser al contrario, ¿verdad? Menos instrumentos para que entonces provoquen menos el cuerpo, pero realmente a través del apartarse y la entrega al Señor, logremos adorar, principalmente cuando uno dirige. Es que si el que está dirigiendo no usa estos valores, respetando que él debería estar alabando, más en espíritu, más en alma que en cuerpo, entonces habría una mejor dirección para poder alabar al Señor. Miren qué importante es entender eso que les estoy explicando. ¿Alguna duda, comentario o sugerencia? En conclusión, porque ya también el tiempo se nos está terminando y yo también, gracias a Dios, creo que ya logré explicar lo que quería explicar en conclusión. ¿Es importante quién nos dirija la alabanza? ¿Sí o no? Sí, es importante, definitivamente, porque Jesús incluso también dijo en una ocasión, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Ambos caerán, dice. Entonces lo que sucede es eso, así necesitamos orar nosotros. Escuchen bien esto, orar nosotros por los que nos dirigen la alabanza. Y ustedes, orar por el que los está dirigiendo aquí, en eso, en la enseñanza, en la palabra. Porque a través de eso, si la dirección es buena, vamos a estar mejor. Entonces, orar para que podamos tener el valor de apartarnos y entonces de esa manera vivir en santidad, que sería
debería ser la visión de los que dirigimos, ¿verdad? Para que al final podamos llevarlos a un feliz término. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.